trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Al carajo. El pueblo no se mancha. Por Radio Vientos al Sur. ¡Recuerden, trabajadores! ¡Únanse! Terminemos con la farsa de cerrar las universidades, terminemos con la farsa de a mí no me auditan porque soy autárquico. No, a vos tenemos que auditar porque es lo que la gente, el ciudadano quiere. La gente necesita saber en qué gasta cada uno de los pesos de su bolsillo, del esfuerzo de su día que se le van en impuestos para, entre otras cosas, sostener instituciones como lo son las universidades. Así que, por favor, esto tiene que quedar claro. Nunca jamás se van a cerrar las universidades públicas en la República Argentina. Bueno, estoy de acuerdo. Queremos saber en qué se gasta cada peso, ¿no? Queremos preguntar. Queremos preguntar, señora Adorni, ¿de dónde sacó usted todos estos miles y miles de dólares que está gastando, ¿no? Porque nada, se rasgaba las vestiduras hablando de las auditorías a las universidades, como en su momento fue al Hospital Garrahan. Pero, mira vos, ahora el señor Adorni no quiere que lo auditen. Y bueno, ahora lo vamos a meter de lleno en este tema, ¿no? Porque abrimos este bloque, porque vamos a hablar, ¿no?, de los hechos de corrupción que nos sacuden, que nos llenan de bronca, ¿no?, de impotencia también, porque tienen tanta impunidad que se inventan leyes para ser impunes, para ser corruptos e impunes, ¿no? Pero antes, por si querés mandarnos algún mensaje, opinar algo de esto, ¿qué te parece? Si encontraste un pendrive en tu casa que tenga algo más allá de la música de Ares que se bajaba en aquella época, no podés llamar al 11 28 63 2795 o nos ves por YouTube Radio Vientos al Sur, o nos buscás después en las radios en las redes del programa @alcarajo_ el pueblo no se mancha. Bueno, hablamos de esto, de la impunidad y la corrupción, ¿no?, de este gobierno, el gobierno que había venido a terminar con la casta. Pero antes de meterme de lleno en este tema, no quiero dejar de decir que el tema que pasó antes de la Delio, donde participa Tati, es un homenaje a Marielle Franco, ¿no?, asesinada por el bolsonarismo en Brasil, ¿no? Santa Leona. Vamos a escuchar ahora, tengo un mensaje, lo voy a leer ahora, así antes de meternos en el tema, de Gaga, que está firme, Gaga, todos los programas, le mandamos un beso grande. Hola, aquí escuchando. Y sí, se fue otro de los buenos, de los imprescindibles, habiendo tanta gente mala que sigue vivita y coleando. Me sale la parte mala, perdón, pero no se puede evitar este sentir, es verdad. Hay muchos hijos de puta dando vuelta que se mueren a los 100 años. Bueno, nos metemos con el tema de Adorni. Vamos a escuchar, así nos metemos lleno después con el tema, un audio, unos minutitos de Can Devoto, periodista del Destape, que lo describe muy pero muy bien. Que venían a destruir la casta aprendieron muy rápido a enriquecerse con la nuestra y armaron hasta un esquema legal que efectivamente los protege. Nos enteramos que cada una de las personas que trabaja de manera honesta, cada una de las personas que hace sus aportes, que paga el monotributo, a la que le descuentan ganancias, a todos las y los jubilados que pagan mensualmente su moratoria previsional, bueno, resulta que todas estas personas somos unas Y perdón que lo diga así, pero es lo que nos demuestra este gobierno, que ya hizo un blanqueo, en su primer año de gestión hizo un blanqueo que fue muy exitoso, entraron más de 25.000 millones de dólares, pero no contentos con eso, lanzaron el proyecto de inocencia fiscal, que hemos hablado varias veces, porque no solo molesta el nombre de inocencia fiscal, porque habla de que quien tiene capital en principio es inocente, y eso sucede en la misma República Argentina, donde si estás en una plaza manifestándote, en principio sos culpable.
Entonces marca que para ser inocente necesitas plata. Bueno, no es solo el nombre lo que molestaba, tampoco era que se volvía a hacer un blanqueo durante la misma gestión de gobierno, que ahí sí ya es bastante raro. Yo creo que lo que molestaba era que no se entendía bien el para qué. ¿Para qué esta inocencia fiscal? ¿Para qué este blanqueo continuo? Este gobierno y los funcionarios de este gobierno, que tiene la causa de corrupción de Andis, que tiene la causa Libra, que tiene miles de funcionarios con préstamos millonarios del Banco Nación y un jefe de gobierno que está muy sucio y que tiene un patrimonio que no puede explicar. Bueno, este gobierno permite a sus funcionarios justamente un paraguas legal para no tener que explicar cómo es que se enriquecieron tanto en los últimos 3 años, ¿no? Pero veamos algunos de los funcionarios que se sumaron a este régimen de inocencia fiscal. El primero, obviamente, Manuel Adorni y su constancia de inscripción al régimen general. Lo tenemos también a Felipe Núñez, por ejemplo, también una de las personas que accedió a uno de los préstamos más grandes del Banco Nación para comprarse su vivienda. Lo tenemos también a Alberto Venegas Lynch, este paladín del libertarianismo argentino de familia profundamente liberal, que ya se había adherido al primer blanqueo. Lo tenemos también a Antonio Aracre, que venía del sector privado y se ve que tenía algunas cosas que blanquear ahora que forma parte de este gobierno con su programa en la TV pública. Lo tenemos también a Santiago Oría, ese cineasta que acompaña a Milei a todos lados. Lo tenemos también a Spert, al amigo de Fred Machado, uniéndose a este paraguas legal. Y lo tenemos también a quien ya no está en este gobierno, que es Guillermo Francos, expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Muchos de los que componen en este cerco mediático que cuida al gobierno y que ahora entendemos ese porqué. Primera reflexión, ¿no? ¿Ustedes se imaginan si en el gobierno de Alberto, de Cristina, sacaban una ley impune como esta, como la inocencia fiscal, y se adherían Julio De Vido, Lázaro Báez, todo lo que después ellos atacaron mediáticamente, ¿no? Amado Vudú, la propia Cristina? ¿Ustedes se imaginan el escándalo nacional que hubiese sido esto, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Esper, volvió Esper a la escena, ¿no? Volvió Esper porque ahora se le va a permitir blanquear, por ejemplo, todo su negocio con el narcotráfico. Es terrible, o sea, a ver, arrancaron el gobierno y al poco tiempo, como bien lo dice acá Cande, sacaron la ley de blanqueo, ¿no? O sea, totalmente contrario al discurso de combatir, por ejemplo, el narcotráfico, porque vos podías blanquear millones de dólares y no te piden explicaciones de dónde vienen esos dólares. Entonces podés ir cualquier narco y blanquear los dólares del narcotráfico, y así, ¿no? Lavado de guita y timba para todo el mundo. No conformes con esto, 2 años y medio después de gobierno y con muchos casos de corrupción, como bien lo marcaba después Candelaria Boto, caso de Andis, bueno, las mansiones de Adorni, las mansiones de Ritondo, o sea, un montón de casos. Lo corrieron a Esper por la foto con el narcotraficante, por sus viajes en avión con un narco, no pudo ser candidato. Bueno, y ahora toda esta gente se arma una ley para sostener su impunidad y para seguir robando. Inocencia fiscal. Qué suerte que tuvo este señor Núñez, ¿no? Que pudo pedir un crédito multimillonario para comprarse una mansión y tener su casa. Qué suerte, ¿no? Me hace acordar los créditos de Fraga, porque se acuerdan que todos los de Vicentín, los dueños de Vicentín, están todos procesados por esto, justamente, por créditos que nunca devolvieron. Y esta gente que saca créditos multimillonarios del Banco Nación, que después pagamos todo, y se hace sus cascadas, sus viajes, sus mansiones, sus casas en country. Bueno, van por más. Y se inventaron una ley, inocencia fiscal, para ser impunes. Es terrible. Porque mientras vemos esto, vemos cómo cagan a palo cada miércoles a los jubilados en la plaza porque no les pueden subir la jubilación porque dice que no hay fondos. Mientras vemos esto, vimos la lucha que tuvo que dar el Garrahan para que un médico cobre un salario digno. Mientras vemos este despilfarro y este robo total para la corona que hacen estos funcionarios, vemos cómo han hasta pasado por arriba de la ley que se tenía que aplicar para la discapacidad y la pasaron por arriba
y le han recortado todo a la persona con discapacidad. Mientras vemos esto, vemos cómo 400.000 puestos de trabajo menos hay en el sector privado y otros miles y miles en el sector público. Mientras vemos esto, vemos como el país se desmorona, como hay gente que come una vez por día o ni come, como todo se ha recortado en las escuelas, en la salud. Le han recortado los medicamentos a los pacientes oncológicos. Es increíble que todo ese recorte vaya a parar al bolsillo de estos degenerados corruptos que ahora se inventan una ley para ser aún más impunes. De nosotros depende que esto cambie, porque encima nos toman de boludos. Nos toman de boludos. O sea, Adorni primero había dicho, ¿se acuerdan? Que le había prestado la plata a 2 jubiladas. Que al toque se vio, la jubilada era pobre, cobraba un plan, una mentira que se cayó. Después que tenía una casa que había dejado su padre, una casa que estaba hipotecada y en deuda. Y ahora después nos quiere hacer creer que se encontró un pendrive con $500.000. Cuando hay un montón de registros que están circulando, en el cual hace 6, 7 años, el mismo Adorni, con ojota y sin pelo en la cabeza, y su esposa sin dientes, claro, porque digo, no, está buena la foto, ¿no? Con pendrive y sin pendrive, hay un meme que es muy bueno, enojó y decía no entender nada de la finanza, nada, pero sin embargo ahora dice que en esa época él apostaba al Bitcoin y entonces tuvo una ganancia, porque hasta eso, ¿no? Porque hasta a un laburante tiene que hacerse un implante y no puede, pues sale un huevo y medio. Pero estos hijos de puta, todo, ¿no? Y nos lo muestran en la cara. Porque aparte de ser impunes y mentirnos, y perdonen el enojo, pero tan mal está la gente, tan mal, que después ves este contraste con este robo, esta corrupción y esta impunidad, y sí, a mí me hierve la sangre. Que nos quieren hacer creer que se encontró el pendrive con el $500.000 y enseguida se cayó, otra mentira más. Pero el presidente salió ayer a decir que lo banca a muerte y que no le va a pedir la renuncia. Bueno, será hora que se vayan todos de una vez, ¿no? Como gritamos en aquel 2001. Vamos a escuchar el audio, donde hay una serie de hace unos años ya, yankee, que se llama The Big Bang Theory, algo así. ¿Lo dije bien? ¿No lo dije bien? ¿Cómo se dice? The Big Bang Theory. Ahí va. Bueno, donde aparece esta historia ya hace muchos años del pendrive, o sea que hasta tuvo el libreto de dónde sacar la mentira, este caraduro y corrupto de Adorni. Vamos a escucharlo. ¿Tú robaste nuestras bitcoins? No, cálmense. Solo entré a tu computadora y descargué las bitcoins en una memoria portátil. ¿Qué? Estuve esperando por 7 largos años, pero finalmente pasó. ¿Dónde están las monedas? Esa es la mejor parte. Están en la memoria portátil de tu llavero de Batman, Leonard. Han estado en tu bolsillo todo este tiempo. Sheldon, ese llavero lo perdí hace años. ¿En serio? Pues es algo desafortunado. Creo que todos aprendimos la lección del día de hoy. Bueno, me parece que el llavero lo encontró Adorni, ¿no? Y se encontró el $500.000, entonces se hizo un Adorni que, recordemos, es público, que gastó en lo que va del año $900.000 entre refacciones de su casa en el country, viajes y viajes y viajes y un montón de gastos más, $900.000, y gran parte de eso en efectivo, ¿no? Pero gana 7 o 9 millones de pesos por mes. Pero bueno, finalmente no fueron ni las jubiladas ni la casa del padre, fue el pendrive. Hay que terminar con esta corrupción, y me parece que si desde el pueblo no tenemos la convicción de decir basta, cada vez nos va a faltar más a nosotros, y cada vez los bolsillos de ellos van a estar
más llenos. No podemos permitirlo más. Vamos a escuchar un audio de porque hay un Alcarajo que está hace un tiempito y creo que era para este bloque y le voy a mandar un beso enorme a mi compañera, ex compañera de trabajo, pero amiga Dani Carra. Dale. En un contexto donde están atentando contra el bienestar de los sectores más vulnerables, de los sectores medios, donde la educación está en juego, la salud está en juego, la vulnerabilidad es cada vez mayor, al carajo con este modelo de Estado patético, paupérrimo, que no le suma nada más que adorni. Una visionaria, Daniela, porque lo mandó hace como 2 meses. O ya sabía del pendrive, no sé, algo así. Mira, vamos a escuchar música mejor. Elegí para terminar este bloque un tema del Indio, de Los Redondos, Vencedor de Vencido, que tiene toda una historia este tema. El otro día también me podían leer la historia de este tema que la hace el Indio justamente con el retorno de la democracia en el 85, cuestionando, ¿no? Esto de quiénes vencieron, ¿no? Y quiénes son los vencidos, a partir de qué libertad, cuál es la libertad, ¿tenemos realmente, somos libres de verdad? Bueno, justamente, no la libertad. Vamos a escuchar este temón de Los Redondos, Vencedor de Vencidos.